Como les decía anteriormente, tendemos a estratificar el conocimiento, a reducirlo a determinadas características, a disociarlo incluso, de decir, bueno, es muy distinto el conocimiento científico, el conocimiento estético, el conocimiento religioso, por poner distintos ejemplos. Entonces, digamos, para mí es muy interesante entender el conocimiento no como una estratificación o no el conocimiento como algo que pueda entenderse solamente como una parcela, como una parte, sino el conocimiento humano es vasto, es muy amplio. Y digamos, en esta amplitud, si lo imaginamos nosotros, el conocimiento tiene muchos corredores en los cuales se van uniendo. Es decir, las matemáticas tienen que ver con qué, con la religión. Por ejemplo, la película que vimos, El hombre mirando al infinito, la religión tiene que ver con qué, con el arte tiene que ver con qué, con la ciencia. Todos estos conocimientos no se excluyen. Todos estos conocimientos son, y este es, digamos, uno de los conceptos clave que vamos a manejar de ahora en adelante y a partir del cual ustedes van a hacer una actividad que es el conocimiento es interdisciplinario, se va relacionando entre sí mismo. Y aquí me gustaría que ustedes trataran de imaginarse cómo conciben el conocimiento como tal. Podríamos nosotros utilizar una metáfora. ¿Qué metáfora ustedes designarían o utilizarían para poder entender el conocimiento humano? Es decir, por ejemplo, podríamos entender el conocimiento como una especie de río profundo. Un río, y este río tiene distintos corredores también. Y este río va a desembocar ¿en dónde? En un gran océano, que podría ser la manera en que desembocan todos los conocimientos. Esa sería ¿qué? Una especie de metáfora para entender cómo funciona el conocimiento humano. Pero también podríamos entenderlo, el conocimiento humano. A mí me gusta, por ejemplo, esta metáfora, es una metáfora también muy interesante, que es la metáfora de un panal de abejas, ¿no? Tenemos un panal de abejas y en este panal de abejas hay como distintas celdillas. Si ustedes pueden ver un panal de abejas, se van a dar cuenta que hay celdas y estas celdas están ¿qué? Intercomunicadas. De igual manera, el conocimiento humano está ¿qué? Constantemente intercomunicado. O bien, por ejemplo, también se puede entender el conocimiento como esos jardines tan geométricos, tan perfectos que podemos nosotros encontrar, donde los corredores son distintos, pero llega un momento en el cual estos corredores se cruzan, ¿no? Y hay digamos, un sentido de ¿qué? De conexión, de interconexión entre las distintas disciplinas. O finalmente, también podríamos entender el conocimiento como lo comprendió un autor que se llama Gilles Deleuze. Deleuze, déjenme anotarles el nombre para... No tengo un pizarrón, pero bueno, se los voy a poner aquí en mi hoja. Para si tienen la posibilidad de buscarlo. Es Deleuze. Deleuze nos habla de un concepto. Este concepto es el concepto del rizoma. Y en este concepto del rizoma, lo que es un rizoma, pues ustedes han visto, por ejemplo, cómo están ustedes los tallos, ¿no? Los tallos, por ejemplo, de una jícama, de una zanahoria, de un bulbo. Ustedes ven que los tallos, si ustedes sacan la raíz, van a estar como azarosos, ¿no? Se van a ir interconectando entre sí. Entonces, Deleuze piensa que así es el conocimiento. O sea, a diferencia del conocimiento lógico, el conocimiento aristotélico, racional, lógico, conceptual, categorial, Deleuze piensa que el conocimiento funciona de una manera rizomática. Es decir, que todas las disciplinas tienen puntos de conexión. Entonces, la misma escritura de Deleuze es así, ¿no? Por ejemplo, en sus reflexiones nosotros podemos encontrar una referencia al cine.
Inmediatamente después una referencia a las matemáticas, inmediatamente después una referencia a la literatura, una referencia a la filosofía, una referencia a las costumbres. Es decir, su forma de escribir es rizomática. Y aquí habría que plantearnos algo que a mí me gustaría que ustedes reflexionaran. Ustedes están estudiando una carrera, una determinada disciplina. Los que estudian psicología, los que estudian derecho, los que estudian comercio, relaciones internacionales, los que estudian psicología, los que estudian nutrición. O sea, ¿de qué manera su propia disciplina o su propio campo disciplinar se puede conectar con otro tipo de disciplinas, o lo que ustedes denominan disciplinas auxiliares? O sea, por ejemplo, ¿cómo se podría combinar lo que sería el derecho con la psicología? Por poner un ejemplo, ¿no? El derecho con la psicología. Por ejemplo, los forenses, de qué manera utilizan la psicología, la criminalística, de qué forma tienen que utilizar la psicología. Y tenemos, por ejemplo, un dato muy interesante, cómo se relacionan estas dos disciplinas, cómo se podrá vincular, por ejemplo, la psicología con la filosofía, cómo se podría vincular, a ver, esta es una pregunta interesantísima, cómo se podría vincular la filosofía con la medicina, muy interesante, o con la odontología. Cómo se podría vincular la administración con la nutrición. O sea, ¿de qué manera existen estas interconexiones entre los distintos elementos, los distintos planos del conocimiento humano? Bueno, ya para terminar, no deseo aburrirlos con esta disertación, este monólogo. Dividí el video en dos porque, bueno, en el primer video se me acabó la batería de mi computadora. En este video, pues ya estoy como perfilando esta última reflexión, esta conclusión, y es la siguiente. Es problemático definir si la realidad en sí misma, per se, por sí misma, es ordenada, es lógica, o por el contrario es desordenada, es caótica, es azarosa, es accidentada. No sabemos si la realidad es así en sí misma, no sabemos si nosotros somos los que ordenamos la realidad. Ahí hay un problema epistemológico muy interesante, si es el sujeto el que ordena o es la realidad la que está ordenada por sí misma. Ese es un planteamiento muy interesante, muy problemático, que ha hecho realmente reflexionar a muchos epistemólogos, a muchos filósofos y a muchos científicos también. O sea, cómo es la realidad en sí misma. Hemos visto también que nuestra manera de ordenar la realidad es distinta, de conceptualizarla. En el ámbito de la historia, a veces creamos relatos históricos que no necesariamente coinciden con la realidad. En el ámbito de la literatura, los escritores utilizan distintas estructuras narrativas para contar las historias. Unas pueden ser cronológicas, otras pueden ser de distintos saltos temporales. Entonces podemos encontrar también esta manera de hacer literatura. Y finalmente nos damos cuenta, y con esto vamos a anticipar para los temas subsiguientes, cómo el conocimiento puede ser también variado. Bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho, que les haya servido mucho este video, hagan sus tareas en la plataforma y les mando un abrazo muy fuerte.